nombre es Hazael Juárez, procedo a presentarles a nuestras invitadas. Estamos de manteles largos. Primero presento a la maestra Elizabeth Sánchez Pérez. Ella es licenciada en Derecho, con maestría en Ciencias Penales, y entre su experiencia profesional puedo comentarles que ha sido directora de capacitación electoral y educación cívica del Instituto Electoral del Estado, ha sido secretaria de la Comisión Permanente de Inclusión, Igualdad y Paridad de Género del Instituto Electoral del Estado, ha sido secretaria particular del consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, coordinadora del Comité de Equidad de Género de la Comisión de Derechos Humanos. Entre otras actividades ha elaborado y coordinado material de capacitación sobre participación ciudadana, violencia política contra las mujeres, elaboración y coordinación del documento denominado Guía para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en el Estado de Puebla, y otro documento importante, el de elaboración y dirección de temas de capacitación sobre la violencia política contra las mujeres. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora es responsable... Ahora ella es directora especializada de auxilio a la violencia de género, adscrita a la Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Muchas gracias, Elizabeth. Y también les presento a mi compañera Isabel, les leo su semblanza, Isabel Espinosa Carvente. Ella es directora de acompañamiento a víctimas del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad del Estado de Puebla y con especialidad en Derecho de Amparo por la Casa de Cultura Jurídica del Estado de Puebla. Ha fungido como analista en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla y como asesora jurídica en Justicia Ciudadana, siempre en apoyo a las víctimas de la violencia y la delincuencia. También démosle un fuerte aplauso, por favor. Y para hacer bastante dinámico el conversatorio, les explico la dinámica, les iré planteando preguntas a nuestras invitadas, a nuestras panelistas, irán turnándose las participaciones y en un momento también cederemos la palabra a ustedes. Gracias a ustedes también la palabra para un tiempo de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, igual yo creo que, Isa, si quieres también apoyarme también ahí en el tema de tu presentación, va a estar proyectada en ciertos momentos porque requiere algunos apoyos de datos, pero en el marco justo que decíamos del Día Naranja, de involucrarnos en erradicar la violencia de género, quiero que iniciemos con nuestras especialistas en partir justamente, creo que siempre es importante partir de la base de definir la violencia o las violencias contra las mujeres y la violencia de género. Aunque yo creo que es muy común que escuchamos ya en los medios de comunicación el tema, pero creo que es importante en un conversatorio como hoy partir de los conceptos, definirlos y después ir desarrollando el tema hacia los mecanismos de prevención. Entonces, le cedo la palabra, por favor, a Elizabeth. Gracias, muy buenas tardes. De verdad es un gusto, un placer estar aquí con todas y todos ustedes, a la Secretaría de Bienestar, a Hazael, por supuesto, al Consejo Ciudadano que nos hace esta honorable invitación y sobre todo, bueno, me da gusto tener aquí también a hombres que estén presentes en este Día de Naranja. Y yo creo que es muy significativo ya el de poder cada mes hacer presencia, visibilizar este tema, este concepto, que desgraciadamente ha venido a establecerse como un fenómeno social, como un problema de salud, pero bueno, que nosotros tengamos y nosotros también hagamos la mejor disposición para mitigar, para atender y sobre todo para erradicar la violencia contra las mujeres. Hay dos conceptos importantes, lo que es la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Hablamos significativa día a día con ello y tenemos, desgraciadamente, en nuestra familia, en nuestros conocidos, en nuestras conocidas, de aquellas personas, de aquellas mujeres, hombres y mujeres, que sufren violencia. Pero ¿cuál es este concepto? O sea, lo podemos identificar porque desgraciadamente a veces no podemos identificar esa situación y decimos o hacemos juicios sobre las personas que tienen esta situación en particular. ¿Y cuál es esto? O sea, ¿por qué no pueden visibilizar la violencia que sufren día a día estas personas? O sea, primero que nada, bueno, la violencia contra las mujeres es un daño
directamente hacia la persona, que puede influir en su situación de salud psicológica, sexual, económica, patrimonial. No todo es físico. La violencia psicológica es muy difícil de visualizarla porque solamente se da cuenta quién, la víctima, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a alguna instancia, a alguna autoridad, para denunciar ese hecho, es muy difícil de que la podamos comprobar, sin embargo, no quiere decir que no exista. En este caso, bueno, creo que es muy importante que podamos tener muy presente lo que es el tema de la violencia contra las mujeres y podamos conceptualizarlo como un daño que nos afecta directamente como personas, como seres humanos, en nuestra sexualidad, en nuestro patrimonio, en físico, psicológico, en cada una de nuestras situaciones como persona. Hola, pues sí, agradecemos la invitación, que nos hagan parte de estos foros y talleres, etcétera. Nos da mucho gusto que al final podamos visibilizar desde el área o el ámbito ciudadano, que podemos trabajar de la mano con las autoridades, y eso a nosotros nos llena porque al final es uno de los objetivos del Consejo Ciudadano, ser ese enlace con la ciudadanía y las autoridades. Creemos que no puede estar peleada una con otra, siempre tienen que trabajar de la mano, entonces les agradecemos la invitación. Y pues sí, en efecto, haciendo un poco de réplica a lo que decía la licenciada Elizabeth, es el tema de pues la violencia. Sabemos que es ejercer algún tipo de menoscabo hacia otra persona a través de actos pues al final violentos que generan algún tipo de daño, ya sea físico o emocional, psicoemocional sobre una persona. Eso lo tenemos como violencia. Violencia contra la mujer, pues sí, como lo decía, es el tema ya de generar estos actos de menoscabo, de modificación, de libre desarrollo de la personalidad, en este caso de mujeres y niñas, que pues han sido víctimas de algún tipo de abuso, ya sea psicológico, económico, sexual, que al final pues al ser muchas veces estos actos de comisión oculta, es decir, que suceden o inician dentro de los mismos núcleos de la familia, es muy difícil visibilizar o es muy difícil poder ayudar a este tipo de personas porque lo ven como parte normal de la vida diaria de cada persona, ¿no? Y pues aparte de ese prejuicio que tenemos o esa enseñanza educacional que traemos desde hace ya muchos años, que los temas de familia se tratan en la familia, se quedan en la casa, no podemos andar diciendo que somos víctimas, salir y contar lo que está pasando dentro de nuestras casas, porque pues nos enseñan que es un territorio pues cerrado, ¿no? Entonces apenas estamos tratando de buscar estas líneas de apoyo para poder intervenir. Y pues ya la violencia de género, que pues le da amplitud a este tipo de movimiento, a visibilizar el tema de que existen estas violencias, pues es no solamente a mujeres, eso es algo que veo que hay hombres, y eso también nos da mucho gusto porque al final el tema de involucrarnos en estos casos es corresponsabilidad de todas y todos. La violencia de género pues es ejercer este tipo de violencia, pero sobre un grupo específico en razón de su género, es decir, por ser mujer, por pertenecer a un grupo LGBT, por ejemplo. Y yo puse ahí en otro color niñas, niños y adolescentes. O sea, muchas veces dicen, es que la violencia de género, pero también hay niños, ¿y qué pasa con los niños? Sí, también son víctimas porque se vuelven al final víctimas colaterales, víctimas indirectas, pues obviamente pertenecen están en resguardo de las mujeres que sufren violencia y pues se arrastran, ¿no? De alguna manera ya no solamente es que sea cuando hablamos de violencia contra mujeres y niñas es porque es directa, porque en razón de haber nacido como género mujer, es esta violencia, pero cuando sucede en que ya es una víctima colateral, es un niño que está dentro de un núcleo familiar donde se vive violencia, pues automáticamente también se vuelve víctima. Y pues lo mismo con adolescentes que pues son ya mujeres o hombres ya en una edad determinada, pero que siguen viviendo este tipo de violencias. Gracias.
Gracias. Justo que creo que es súper importante y complementan los conceptos que ambas ya nos han dado y las definiciones de violencia contra las mujeres y violencia de género. Siempre como en la idea que tenemos de los conversatorios o paneles en el Consejo Ciudadano es como de invitar siempre a la acción a la ciudadanía o al auditorio o a la audiencia que esté presente o nos escuche, ¿no? Entonces buscamos que siempre estos conceptos vayan más allá y que entonces invitemos a la acción. Y por eso justo la siguiente pregunta o la siguiente intervención que pidan nuestras invitadas es que nos puedan comentar justamente, si hablamos ya de manera muy técnica, podemos ser agentes de cambio como sociedad, como personas, como funcionarios, como funcionarias, pero cuáles serían esas maneras o formas desde cada perspectiva para que podamos ser estos agentes de cambio en el tema de empezar a sumarnos a erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia de género, ¿no? ¿Qué herramientas podemos usar? Primero, como agentes de cambio, y después pasamos a los siguientes temas. No sé quién quisiera el orden, aquí podemos, Elizabeth, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, no creo que esta situación sea de manera particular para alguna dependencia, para alguna instancia. Yo creo que como ciudadanos, ciudadanas, como partes integrantes de una sociedad, cada quien tiene una responsabilidad y un compromiso desde su ámbito particular. ¿A qué voy con esta situación? Cuando nosotros tenemos conocimiento de alguna situación de violencia, ¿qué es lo que primero que hacemos? Cuando nosotros vamos en la calle y agreden en particular a una mujer, a una niña, a un niño, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿No? La primera reacción muchas veces es hasta bajarnos de la banqueta y pasarnos a la otra acera. En el caso particular puede ser que no siempre. No tratamos de ser héroes o heroínas en este mundo, sin embargo sí es corresponsabilidad de cada una de nosotras o de nosotros como partes integrantes de una sociedad y podemos hacerlo de conocimiento de la autoridad a través de una llamada telefónica de 911, directamente hacerlo de conocimiento de que alguien, una mujer, un hombre, una niña, un niño está sufriendo una situación de violencia en ese instante. Y por consiguiente nosotros estamos participando directamente en mitigar esa situación. Eso es muy importante que como sociedad lo hagamos. Ahora, si nosotros no tenemos conocimiento de alguna situación en particular, ¿a dónde podemos acudir? ¿Qué es lo que podemos hacer? Canalizar, orientar a la persona de que acuda a la instancia correspondiente, ya sea la defensoría, ya sea alguna situación de atención psicológica. Hay diferentes instancias y de verdad muchas instancias, dependencias de gobierno, sabemos plenamente, y porque trabajamos en una de ellas, que los servicios son totalmente gratuitos. Ahora, ¿qué vamos más allá? Uno que nada más es la visualización que se debe de hacer con la violencia contra las mujeres. El no normalizar esa situación de que, ay, no pasa nada, solamente fue un rasguño, solamente fue un empujón, ya no lo va a volver a hacer. Seamos conscientes de esa situación. La violencia como tal no disminuye, la violencia siempre aumenta. Si nosotros por consiguiente necesitamos apoyo de alguna otra instancia, podemos hacerlo. O sea, no por eso es que estemos solas, no. O sea, somos partícipes de esta situación, de esta violencia, y debemos de cada uno tener esa responsabilidad de manera particular. Ahora, dentro de estas situaciones, bueno, ¿qué más podemos hacer desde nuestro ámbito personal? Y lo digo desde nuestro ámbito personal porque independientemente de que seamos servidoras, servidores públicos, somos partes integrantes de una sociedad. Entonces, que nosotros podamos visualizar y no normalizar esa violencia es parte fundamental de lo que nos toca a nosotros hacer como sociedad. Yo los invito a cada una de ustedes, por favor, en que dejemos de normalizar esa violencia que es en contra de nuestra persona, que nos acostumbremos, porque eso pasa, de que como mujeres no podemos a lo mejor aspirar, obtener ciertos trabajos, que como por consiguiente debemos de normalizar, que nos miren de cierta forma, ¿no? Que no podemos ser libres de cómo vestirnos en un lugar en especial, que debemos de tener cierta ropa para acudir a una fiesta, para acudir a un trabajo, del lenguaje que debemos utilizar los hombres hacia nosotras, de todas aquellas situaciones que nos hacen de forma burlas sexuales,
O sea, esto lo debemos de normalizar. ¿Por qué lo debemos de normalizar? ¿Por qué? Por consiguiente, los estereotipos que nosotras mismas, que nosotros mismos también hacemos partícipes de esa situación. Y empezamos a lo mejor, muchas veces ahorita con las redes sociales lo advertimos, por ejemplo, que hay mi relación tóxica, ya llegó el tóxico, o ya llegó la tóxica. ¿Y qué hacemos? Replicar esa situación y nos seguimos burlando. Ay, sí, efectivamente soy tóxica, pues soy tóxico. Y hasta nos sentimos orgullosos por esa situación, tal parece. Entonces, dejemos de normalizar esa violencia. Y no lo digo que todas aman, no lo generalizo. Pero, sin embargo, muchas veces no podemos identificar esas acciones que estamos normalizando. Entonces, por favor, para poder participar como ciudadanas, como ciudadanos, como partes integrantes de una sociedad, dejemos de normalizar la violencia hacia nosotros. Bueno, sí, en efecto, todos podemos ser agentes de cambios y poder contribuir. Aquí les hice un pequeño cuadro. Antes de poder establecer cómo podemos ser agentes de cambio, quería comentarles el ejemplo de las personas, las mujeres que viven violencia familiar, ya sea desde el núcleo de padres a hijos e hijas, desde la pareja, desde ser novios, porque ya la relación de noviazgo también se incluye en el tema de violencia familiar. Entonces aquí es reconocer que una víctima, luego nos preguntamos, es que ¿por qué no lo deja? ¿No? O sea, ¿por qué no se va y ya? ¿No? Sino que reconocer que viven en un ciclo de violencia en el que esta actividad se vuelve de manera continua. La violencia familiar por lo general es un delito continuado, reiterado, repetitivo, en el que pues es un ciclo. Iniciamos con cuestiones que viven todos los días, desde burlas, amenazas, menoscabo, humillaciones, y eso se vuelve una cuestión totalmente normal en su seno familiar, y que muchas veces las mujeres y hombres vienen arrastrando desde sus familias anteriores, desde sus papás, desde sus abuelos. Comentarios como, ay hija, pues a ti nada más no te deja gasto, a mí dale gracias a Dios que no te pega como a mí me pegaba, ¿no? O sea, entonces creer que vamos mejorando cuando existe un poco de menos violencia y verlo como algo asertivo, pues, o sea, no está bien. Sin embargo, pues son mujeres que viven este ciclo, continúan ya con una cuestión de explosión de emociones. Podemos verlo ya reflejado en golpes, en violencia más fuerte, ¿no? Donde ya existen constantes insultos. Esta cuestión ya cuando existen hijas e hijos, es la cuestión de ya no vas a ver a tus hijos, te los voy a quitar, o desquitarse con los mismos hijos, ¿no? Sabes que ya no solamente es pegarte a ti, sino ahora sigo con ellos porque sé que también te duele, ¿no? Entonces se vuelve todo un ciclo, pero pues ya después le piden, en el ciclo sigue este tema de luna de miel, en donde pues no, ya voy a cambiar, ya no voy a ser así, dame otra oportunidad, no te vayas, y se vuelve a dar otra oportunidad. Entonces este ciclo se repite y se cierra, ¿no? Entonces por eso es que muchas veces cuando vemos personas que viven violencia y no salen de ella y nos preguntamos por qué, pues porque se vuelve una forma de vida. O sea, es algo a lo que estamos acostumbrados, como venir a trabajar todos los días a las 9 de la mañana, pues es una costumbre para nosotros. Entonces cambiarlo es una cuestión que nos da miedo, ¿no? Hasta cuando nos quedamos sin trabajo o pensamos en buscar otro trabajo, decimos, pero ¿qué va a pasar si no funciona? Me voy a quedar sin dinero. O sea, esa misma situación la viven las mujeres en situación de violencia, por eso es muy difícil salir de ella. Ya una vez que identificamos o que conocemos este tema de cómo es que viven la violencia, nosotros como agentes de cambios, ¿qué podemos hacer? Identificar qué apoyo puedo brindar y establecer límites de cuidado propio. O sea, esto es decir, mi hermana está sufriendo violencia, le voy a decir que se venga a vivir a la casa, pero saber el compromiso que es para mí, que yo no la puedo dejar en un mes porque tiene 2 hijos, y decirle en un mes, ya no me alcanza, ya mejor busca dónde irte. O sea, por eso es establecer hasta dónde puedo yo brindar este apoyo, ¿no? O sea, porque para ellas es todo una decisión muy grande, y más cuando se depende económicamente del agresor, decir a dónde voy. Y si ya yo voy a hacerme cargo de ofrecerle que se quede en mi casa, pues saber que no podemos decirle en un mes, sabes que hasta aquí, ¿no? Sino decirle, o sea, ser conscientes de hasta dónde puedo brindar el apoyo.
buscar redes de apoyo para la persona, en este caso puede ser la persona que está siendo violentada o entre su círculo cercano, identificar si puede acudir con familia, si puede acudir con amigas o amigos, o sea, necesitamos un soporte. La misma comunidad, muchas veces hay vecinas y vecinos muy involucrados, muy comprometidos, en realidad luego se ve hasta más que las propias familias, comunidades muy organizadas que están dispuestas a ayudar a personas en situación de violencia, grupos de apoyo como lo son activistas, feministas, la misma iglesia, muchas veces en las poblaciones hay que tener cuidado porque luego existen este tema de juicios de valor y todo eso, pero también hay otro tipo de padres que dentro de las mismas iglesias que brindan el apoyo a mujeres en situación de violencia, a niños en situación de violencia, que se mueven, que contactan a sus mismas autoridades y se vuelven como toda esta red, ¿no? Acompañamiento psicológico. Todo esto puede ser previo a llegar a una denuncia. Muchas veces creemos que lo primero que necesita una mujer en situación de violencia es denunciar. No es cierto, muchas veces es primero agarrar una estructura, tener un fundamento donde sostenerse para después encargarse del tema jurídico y pues acudir a organizaciones de la sociedad civil que pueden brindar este apoyo para después de poder juntar esta estructura, poder acercarnos ya a las autoridades diciéndoles con qué contamos, pero ya identificando todo el apoyo con el que podemos contar. Esto pues a través de la no revictimización, el que les decía, no estarnos preguntando ¿por qué no lo dejas? Es que a ti te gusta que te peguen. O sea, es una cuestión que no podemos darnos el lujo que estén pasando las personas porque nos pierden la confianza, se pierde la confianza de pues ya no le voy a decir porque pues nada más me regañan. Juicios de valor, es que si lo dejas, ¿cómo vas a andar de mamá soltera? Se ven mal, tus hijos les van a hacer burla en la escuela, pues lucha por la familia porque pues tienen que estar juntos. O sea, muchas veces he escuchado comentarios de, ay, es que antes las familias pues sí duraban, o sea, sí luchaban por estar juntos o realmente solamente era una cuestión de aguante, de aguantar la violencia. O sea, por eso es que muchas mujeres, ahorita la primera, pues ya no están conformes y se van, y no quiere decir que se rompa con la familia, o sea, la familia tiene que seguir, los hombres van a seguir siendo padres de esos niños y de esas niñas, o sea, que haya una separación de pareja no implica que haya una separación de padres e hijos, o sea, eso es algo que tenemos que estar conscientes. Muchas veces se les tiene que recordar a los padres que son papás hasta que están delante de un juzgado y puede pasar 1 o 2 años y no dar la manutención porque pues ya no están con la pareja, ¿no? Entonces, no, el compromiso es independiente, padres e hijos, y no quiero decir que todas, o sea, el tema de la cuestión de género no quiere decir que todas las mujeres somos buenas, sino que estamos unidas tratando de que se reconozcan nuestros derechos, porque muchas veces, es que también salió la noticia de que una mujer mató a sus hijos. Sí, o sea, no quiere decir que no haya mujeres homicidas, no quiere decir que no haya mujeres delincuentes. O sea, quiere decir que existe, lo que queremos en esta cuestión de reconocimiento de violencia de género es que existe el problema, es lo que tenemos que reconocer. No juicios morales o religiosos, los mismos las mujeres que desafortunadamente matan, que son víctimas de feminicidio, es que a ella le gustaba andar con puros hombres en la noche tomando, o sea, por eso la mataron, por eso la violaron, por cómo iba vestida, pues es que ya tenía hijos y aún así sale, o sea, que inconsciente, ¿no? O sea, estas cuestiones, estos juicios que hacemos sobre las mujeres, tener en cuenta y considerar que las mujeres no nos deben de violar, no deben de matarnos por alguna situación externa, porque hay hombres alcohólicos, el clásico escuadrón de la muerte vive muy tranquilo en la calle tomando 24/7 y pues no los violan ni los matan, ¿no? O al menos no es una situación que esté tan, digamos, visible como esta cuestión de que por una sola salida, por una sola vez que una mujer esté en estado etílico, pues ya digamos es que por eso la mataron, ¿no? Entonces, esta cuestión de responsabilizarnos de que hay actos delictivos que se cometen contra las mujeres y que son independientes a su forma de vida, o sea, eso es. Los juicios de valor, pues ya sus papás las regañarán si se salieron sin permiso, les pondrán algún castigo, lo que sea, pero nosotros sí hacernos, ¿qué podemos hacer en redes sociales? Compartir la foto de la persona desaparecida, sin juicio de, es que estar con el novio,
y cuando regresan, pues que digan por qué se fue, y, o sea, no, tu compromiso como agente de cambio es: voy a compartir en mis redes y voy a desear que aparezca y que aparezca bien. Ya la cuestión se apareció porque estaba de fiesta, pues qué bueno, ojalá que todas las mujeres desaparecidas y los hombres desaparecidos se hayan ido de fiesta solamente o hayan estado con sus novios y volvamos a verlos, ¿no? O sea, creo que eso sería lo ideal. Y pues los estereotipos, todo esto que les comento, pues vivimos a través o arrastrando estereotipos que al final nos han dado como creencias, tradiciones, cultura, de una manera de vivir, y creo que debemos de dejar todo esto y dejar que las personas vivan como tengan o quieran vivir, pero de manera segura. Entonces creo que ese es mi aporte para poder ser un agente de cambio, identificar qué puedo yo hacer. Es más, desde mis redes sociales solamente voy a compartir, ya estoy ayudando, compartiendo. Si conozco a una persona que vive violencia, como decía la licenciada Elizabeth, sí involucrarnos, ser corresponsales. De hecho, el mismo Código Nacional te dice que cuando eres víctima, cuando eres testigo de algún delito, tu deber es denunciar. O sea, igual y no te pones a pelear en la calle con la persona, porque las personas ya están cada vez más violentas, ya no sabes quién trae un arma de fuego, etcétera, pero pues igual y ya camino media calle, ya le estoy marcando a la policía, ¿no? O sea, ya también hacernos como esa corresponsabilidad de bueno, o sea, ya se lo voy a dejar a la autoridad competente o responsable que acuda, y yo ya me estoy haciendo un agente de cambio, yo ya estoy haciendo que esto cambie. No solamente voy a ir a las redes sociales a quejarme de que las autoridades no hacen nada y no me pregunto qué no estoy haciendo yo. Gracias. Muchas gracias. Muy certeros sus aportaciones, y me hizo recordar lo de mi experiencia ayer en la mañana. Me tocó les decía yo, taller específicamente del tema de masculinidades, y justamente invitaba a los varones a hacer el ejercicio, justamente complementando lo que mencionan aquí en estas especialistas, que como varones hagamos este ejercicio de salir solos y de verdad observar si alguna mujer nos acosó, nos violentó, nos persiguió. O sea, las mujeres diario, no me dejan mentir, aquí la mayoría de audiencias son mujeres, seguro antes de salir de su casa están pensando el camino, la calle por donde voy a salir, donde voy a caminar, qué ropa me voy a poner, de si alguien acompaña mejor en este trayecto porque pues ya me da miedo, o hay hombres, y sabemos que si en el tema de la construcción me van a tal vez a piropear, a acosar, etcétera, ¿no? Y como hombres hagamos el ejercicio y de verdad observemos si nos preocupan esos temas. Entonces ahí es donde también como hombres tenemos que sumarnos a invitar a otros hombres a dejar de tener este tipo de prácticas que incrementan y abonan al tema de la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Pasando a la otra parte justo ya de los mecanismos, o sea, preguntándoles desde las instituciones que representan tanto Elizabeth como Isabel, comentarnos cuáles son estos mecanismos para atender o prevenir la violencia contra las mujeres. Creo que es importante también dar herramientas y saber, como ya decíamos, que el involucramiento como persona es importante, pero justamente aquí lo que vamos a querer fortalecer son los mecanismos para poder recurrir al auxilio o al apoyo, ¿no? Entonces, Elizabeth, primero, por favor. Gracias. Y bueno, la verdad es que sí quiero compartir esto con todas ustedes, con todos ustedes, para que tengan pleno conocimiento de las acciones que estamos haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo en la Dirección Especializada de Auxilio a la Violencia de Género, y qué es lo que estamos trabajando directamente con el Poder Judicial. Desgraciadamente, las situaciones de violencia contra las mujeres han ido incrementando día a día. Nosotros tenemos unidades directamente, células que están integradas por elementos, hombres y mujeres, que están especializados en esta materia y que atienden directamente los auxilios. ¿Cuáles son estos auxilios? Las llamadas telefónicas que se realizan directamente al 911 por una situación de violencia contra la mujer, por una situación de violencia familiar. ¿Y qué es lo que se hace en estas situaciones? Bueno, les comparto que efectivamente se realiza la llamada telefónica al 911 y directamente el 911 lo que hace es canalizar esta llamada, este auxilio, a Policía Municipal, a la Policía Estatal, a la Dirección Especializada, a la UDAIN. No sé si han escuchado hablar de la UDAIN. ¿Sí han escuchado hablar de la UDAIN? Bueno, es la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres, que depende directamente de la Dirección Especializada de Auxilio a la Violencia de Género, y independientemente de que sea canalizada
a esa instancia, también es canalizada a la Policía Municipal, Policía Estatal, de la Mujer y a la Dirección Especializada, a la UDAIN. Acuden directamente los elementos y verifican la situación de violencia, y en este momento, si la mujer, la víctima directamente, bueno, hace referencia que está viviendo una situación de violencia, que el probable responsable, que su agresor, que regularmente es la pareja o la expareja, llegó, la golpeó, la sacó de su casa, no le deja llevarse a sus hijos, que le quitó sus pertenencias, que le quitó su celular, que le quitó sus documentos, 1000 situaciones que se pueden analizar. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un convenio directamente con el Poder Judicial. El Poder Judicial estableció lo que son los jueces supernumerarios especializados en materia familiar. Nosotros en ese momento, la Secretaría de Seguridad Pública es la única autoridad facultada para generar estas alertas. Generamos esta alerta a través de un sistema electrónico, de unas tabletas, y le damos vista al juez o la jueza en turno, y el juez o la jueza en turno llega al domicilio de la víctima. O sea, nosotras como mujeres, directamente como personas víctimas del delito, no tenemos que acudir al Poder Judicial, no tenemos que acudir al juzgado. Directamente el juez se constituye en nuestro domicilio y él va a advertir o ella va a advertir las circunstancias en las cuales está ocurriendo los hechos. ¿Qué vemos en esta situación? Porque llega, hubo la discusión y bueno, parecía en este caso, bueno, nosotros que nos resumen todos estos auxilios, que la sopa está regada, ¿no?, que los niños están en un rincón llorando, que la mujer está en la esquina porque no puede entrar a su domicilio, porque la pareja la agredió y no le permite el acceso, porque resguardó a los menores y tampoco los deja llevarse. Entonces, ¿qué hace el juez o la jueza? Llega directamente al domicilio, verifica. ¿Y cuál es la primera situación? Como dirección especializada, lo que nos interesa es la víctima. Resguardar a la víctima o a las víctimas. ¿Qué es esto? Separar inmediatamente al agresor de la víctima, resguardarla a ella y a los menores, es que existen, y inmediatamente el juez va a decretar la medida procedente. ¿Cuáles son estas órdenes de protección? Estas órdenes de protección, bueno, están establecidas en la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Y en qué consisten estas órdenes de protección? Ustedes lo pueden leer en el artículo 34 quater, y consiste primero que nada en la separación del domicilio familiar. ¿Qué es esto? Que el PR se vaya del domicilio. Esto sin considerar que a lo mejor la propiedad, bueno, o el inmueble sea propiedad del PR, del probable responsable, o que él pague la renta, también es esa situación. Eso no está en discusión, no está en valoración, y eso es lo que hace directamente el juez. Porque ¿cuál es el objetivo? Resguardar y cuidar a la víctima, que cesen esos actos de violencia. ¿Cuál otra medida puede decretar? Uno, si ella ya está afuera y no le deja obtener sus documentos, sus cosas personales, bueno, se hace la diligencia correspondiente para que se retire, para que le entregue sus documentos, que hablamos desde una credencial de lector, que hablamos desde licencia, desde actas de nacimiento, todos esos documentos, para que el PR le entregue directamente. La guardia y custodia provisional de los menores. ¿Qué otra situación también puede ejercer directamente el juez? La pensión alimenticia en ese instante. Pero lo que más es de recalcar, la protección que se brinda a las víctimas, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo da de respuesta a esta situación? Desde el momento que se genera la alerta, digo, y eso es para presumirlo y para que ustedes tengan pleno conocimiento, y si alguna situación, si alguna mujer está en esta situación, ustedes se lo pueden hacer de conocimiento, que puede llamar al 911, que puede llamar a la línea directa de UDAIN, y que efectivamente los elementos se van a constituir en su domicilio y va a tener el apoyo correspondiente dependiendo de la necesidad, porque no podemos homologar que todos los hechos son iguales y todas las necesidades de la víctima también son distintas. Ahora, ¿qué va a pasar en esta situación? Desde que se genera la alerta hasta que el juez llega y emite esta orden de protección, ¿cuánto tiempo creen que pasa?
un mes, en 1 hora 45 minutos promedio, la mujer tiene esa orden de protección. Y no fue necesario que acudiera al juzgado, no fue necesario que acudiera con el defensor público, no fue necesario un abogado particular. Directamente en ese instante tiene su orden de protección, que sí, efectivamente le debe de dar seguimiento. Le debe de dar seguimiento en el juzgado. Pero en ese instante se retira al probable responsable, que les comento que regularmente casi el 99% es la pareja o la expareja, y también tenemos situaciones, hay que decirlo, ¿no?, que muchas veces las agresoras a lo mejor son las madres, porque también vive ahí la hija, o vive el hijo, o los menores, o los adolescentes también. Entonces, esta ley, la Ley General para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y las órdenes de protección no solamente son para las mujeres, son para las niñas, son para los niños, son para los adolescentes, porque nos hemos encontrado en situaciones de menores de edad, chiquitos, o sea, chiquitas, hablamos de 3 años, de 4, de 5 años, que las dejan al cuidado de otra persona y que, bueno, muchas veces están en la ventana pidiendo de comer. Llegan los elementos, llega UDAIN y, bueno, los vecinos muchas veces son los que nos hacen de conocimiento esa situación. Les llamamos a los padres, a los tutores, a la mamá o al papá, regularmente según dependa, y dependiendo de las circunstancias, bueno, se hace un exhorto, porque también debemos de ser conscientes de la situación. Desgraciadamente, muchas son madres solteras y no tienen con quién dejar a sus hijos. También eso hay que verificarlo, y que, bueno, no tienen el apoyo de algún familiar y pues se ayudan con la vecina, con el vecino. ¿Y qué pasó? O en este caso les comparto de un asunto en particular, que lo dejaron a una niña, y esta niña estaba diciendo que tenía hambre. Llegan los elementos de la UDAIN, se verifica la situación y, bueno, llaman a la mamá, y la mamá dice, pues voy corriendo en ese instante para allá. Efectivamente la dejé con mi pareja, y la niña tiene, si no me recuerdo, creo que 4 o 5 añitos tiene la niña, y hacían referencia pues que la niña había salido, la pareja, por un tamal, así la ubicamos a la niña del tamal, que había salido por un tamal, y la niña pues se quedó ahí en la ventana porque la dejaron encerrada pues pidiendo de comer. Y pues la mamá explicó que efectivamente pues no tenía con quién dejarla, ¿no?, y que tenía que trabajar la mayoría del día, y que por consiguiente le pedía a su pareja que la apoyara a cuidarla. Por supuesto que se valoró, fue el psicólogo, la psicóloga directamente entrevistó a la menor, hizo las diligencias correspondientes para verificar que no hubiera alguna situación de violencia en agravio de la menor, y lo que se hizo, bueno, fue un exhorto a la mamá para que tuviera más cuidado sobre esta situación. Entendamos que las órdenes de protección no son iguales, son distintas, y todo depende de las circunstancias de los hechos. El juez es quien determina directamente la intervención o la necesidad de acuerdo a las características que nos manifieste la víctima. ¿Qué más hacemos por parte de la UDAIN? Me gusta compartirlo con todas ustedes. El acompañamiento que se hace de forma gratuita, porque se hace la separación del PR, pero muchas veces, bueno, tienen lesiones las personas, las mujeres o los niños o las niñas, y se hace el acompañamiento directamente a la fiscalía para que ellas puedan presentar su denuncia, y van acompañadas de un abogado que está con ellas las horas que dure las diligencias, dependiendo de la recepción de la denuncia, porque sabemos que hacen diferentes estudios, el psicológico, el económico, y diferentes canalizaciones que hace la gente del Ministerio Público para recepcionar la misma. Hacemos el acompañamiento, y también muchas veces hay veces que la medida no se puede hacer en una sola diligencia, que hay que darle continuidad, sobre todo cuando hay que sacar las pertenencias. También les damos seguimiento a esas medidas, a esas órdenes de protección, donde los elementos les brindan la seguridad, no solamente a las víctimas, también al juez y a las personas que intervienen en la misma. O sea, no solamente las mujeres somos las que sufrimos violencia, también son las niñas, los niños, los adolescentes, y por qué no, también hay que decirlo, también los hombres. Los hombres también son objeto de estas órdenes de protección, pero sí hay que recalcar, me
gusta compartirlo contigo, Hazael, con todas ustedes, por supuesto. La respuesta inmediata que tenemos por parte del Poder Judicial. O sea, en 2 horas la persona tiene su orden de protección y me gustaría invitarlos, por favor, que lo puedan comentar con aquellas personas que ustedes dicen que tienen una necesidad, que viven una situación de violencia, lo puedan compartir. Al ratito les dejamos nuestros números telefónicos. Karen, si me ayudas a compartirles el tríptico para que tengan la información correspondiente, y todos los servicios son totalmente gratuitos. Esos son el mecanismo de protección que trabaja directamente la Secretaría de Seguridad Pública, está a toda su disposición, por favor hagan uso de él y del Poder Judicial del Estado. Gracias. Sí, es súper interesante. De hecho, actualmente estamos acompañando un caso y nos parece súper interesante porque no habíamos visto esa figura y todo lo contrario. Ahorita que hay hombres y muchas veces dicen es que no se apoyan a las mujeres. El caso que acompañamos, que primero acompañó la UDAIM y que llamaron a una jueza, es precisamente violencia contra un adolescente que la mamá fue la que hizo un merequetengue, llamó que le querían robar a su hijo, su padrastro, y pues no, cuando acudió la jueza verifica que la mamá está mintiendo, que el adolescente quería irse con su padrastro, ni siquiera su papá, y ¿cómo se llama? Y la jueza va y verifica, habla con el niño. O sea, esto me pareció muy interesante porque muchas veces hay mujeres que sí se aprovechan del tema de que pues llega la policía y hacen un señalamiento, y no solamente mujeres, ¿no? O sea, el primero que llama a la policía es luego al primero que detienen, ¿no? Y muchas veces da con las riñas y todo eso. Dicen, es que también él me pegó cuando se están peleando. Pues dicen, pues sí, pero el que me habló fue él, entonces lo vamos a detener a usted. O sea, son cuestiones que pasan. Así pasó en este caso, pero no, la jueza verificó, primero habló con el menor fue el que le dijo, no es cierto lo que está diciendo mi mamá, está mintiendo. Yo me quiero ir con mi padrastro, él es el que me está cuidando, él es el que me trata bien, y la jueza sí fue a verificar el domicilio de donde lo tenía el padrastro y vio que tiene un cuarto para él, tiene su ropa, lo mandan a la escuela. Entonces la jueza tomó a bien darle la custodia provisional al padrastro. Entonces es algo a mí que tenemos, o sea, me dio mucho gusto porque ahí es donde se demuestra el interés superior del menor. O sea, a eso se refiere. O sea, no estamos viendo si es su papá, sino que con quién está mejor el niño, ¿no? Muchas veces hay niñas, niños y adolescentes que están mejor con los abuelos, con las tías, con los padrinos, porque los papás no se hacen cargo. Entonces eso es un hecho. Entonces ya poder darle pie a que haya otras personas que se quieran responsabilizar de las niñas, niños, adolescentes y les den una mejor calidad de vida, pues ya es un paso gigante en esta lucha contra la violencia, en este caso contra los menores y pues a la violencia de género. Pues nosotros como consejo, ya para no quitarles más su tiempo, ya específicamente nosotros tenemos acompañamiento jurídico y psicológico a víctimas del delito. Nos nombramos como asesores jurídicos de las víctimas. En este caso, la necesidad más grande hacia el acompañamiento a víctimas ha sido de mujeres y de sus hijas e hijos. Tenemos casos de violación, feminicidio, delitos contra la intimidad sexual, abuso sexual, violencia familiar, acoso, hostigamiento, estupro y ciberacoso. Es la mayoría de es como nuestro fuerte. Los demás delitos no quiere decir que no los atendamos, por lo general los buscamos a quién canalizarlos porque tenemos especial atención en estos delitos que involucran violencia contra las mujeres. Sí hacerles hincapié que la mayoría de los delitos que tenemos son de niñas, niños que han sufrido, y adolescentes, algún tipo de violencia sexual, violación o abuso sexual, y que son cometidos por sus padres, por sus padrastros y por sus tíos. O sea, es como nuestras principales imputados son estas figuras, que creemos que van a estar seguros dentro del mismo núcleo familiar. Pues la mayoría de las veces sí, pero hay otras en que son los mismos agresores los que viven en casa. Entonces hay que estar muy al pendiente de esa situación. Nos nombramos desde la denuncia, en cualquier momento del procedimiento, preferimos que sea desde el inicio para poder aportar las pruebas necesarias, hasta obtener alguna salida, ¿no? Ya sea una terminación anticipada, una suspensión, un abreviado e incluso irnos a algún juicio oral si es necesario.
siempre y cuando pues que se busque la garantía de la reparación del daño a la víctima. Para nosotros es lo más importante, ¿no? El tema del pago de la reparación, que muchas veces las mismas mamás y mujeres nos dicen es que no va a haber dinero que nos alcance para lo que le acaba de pasar a nuestros hijos. Sí, pero es su derecho y nosotros buscamos que pues se cumpla con eso. Tenemos acompañamiento psicológico. Bueno, en el tema del acompañamiento jurídico lo estamos llevando ahora en Puebla, temas de operatividad. Nos conviene más que sean mujeres de Puebla. Perdón. Y en el acompañamiento psicológico lo llevamos de manera presencial, virtual y telefónica. Esto es muchísimo más abierto, enfocado a víctimas del delito. Gracias. Muchísimas gracias. Pues agradecemos, ahora sí damos cierre al conversatorio. Muchísimas gracias a Elizabeth Sánchez Pérez, directora especializada de auxilio a la violencia de género de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, y a Isabel Carvente, directora de acompañamiento a víctimas del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Y por supuesto a ustedes y a la Secretaría de Bienestar por permitirnos estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde.